Bien, vamos con el siguiente ejemplo. Sería el ejemplo número 3. Entonces tenemos siempre el coeficiente principal de toda la ecuación es 1. Nada más que ahora en lugar de x a la 3, como en los dos anteriores, pues tenemos x a la 4. Entonces x a la 4 más x a la 3 menos x al cuadrado menos 4x menos 12 igual a 0. Entonces, coeficiente principal 1, ¿verdad? Entonces, divisores del término independiente. Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6 y más menos 12. Falta el más menos 4 acá, ¿verdad? Entonces, divisores de 12, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, ¿verdad? Más menos 6 y más menos 12. Entonces, los coeficientes de la ecuación 1, 1, menos 1, menos 4 y menos 12. Entonces, y comenzaríamos con uno positivo, ¿verdad? Entonces, solamente que no da ni con uno positivo ni con uno negativo. Entonces, da hasta con positivo 2. Por eso comencé con positivo 2. Entonces, bajamos 1. 1 por 2, 2. 1 más 2 es 3. 3 por 2 es 6. Menos 1 más 6, 5. 5 por 2 es 10. Menos 4 más 10 es 6 positivo. 6 por 2 es 12 positivo. Menos 12 da 0. Entonces tenemos que el primer factor va a ser con este, sería x menos 2. Ahora bien, vamos a tener que volver a aplicar división sintética porque la ecuación es x a la 4. Entonces, al encontrar el primer factor, entonces esto no sería x a la 2, esto sería x a la 3. Entonces, como es x a la 4, al encontrar el primer factor, entonces aquí sería x a la 3, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y el término independiente. O sea, entonces seguimos, volvemos a aplicar división sintética, o sea que estos coeficientes, que serían las de la ecuación x a la 3, los volvemos a copiar, ¿verdad? Y aprobamos con 1 y menos 1, con positivo 2, ¿verdad? Ya no tenemos que volver a regresar a probar con los anteriores porque no sale. Entonces, seguiría negativo 2. Entonces trazamos las líneas para aplicar la división sintética. Entonces ya lo hicimos con 2, ahora seguiría negativo 2. Entonces hagamos la prueba, a ver si eh, sale para formar factor. Entonces bajamos el 1. 1 por menos 2 es menos 2. 3 menos 2 es 1. 1 por menos 2 es menos 2. 5 menos 2 es 3. 3 por menos 2 es menos 6. 6 menos 6, 0. Entonces, quiere decir que sí me sirve el x más 2. Entonces, ya hoy sí. Esto ya no es x a la 3, este es x a la 2. Entonces, x a la 2, x a la 1 y el término independiente. Porque recuerden que este es el residuo. Ahora formamos los factores. Entonces, x a la 4 más x a la 3 menos x a la 2 más menos 4x menos 12 va a ser igual. Aquí, entonces el primer factor sería x menos 2. Luego menos 2, entonces el siguiente factor sería x más 2. Y el último factor sería el resultado, que sería 1x a la 2 más x o 1x más 3. Y es igual a 0. Entonces tenemos tres factores iguales a 0. Entonces no hay problema, ¿verdad? Así como en el anterior teníamos dos factores iguales a 0, entonces igualamos este a 0 y este a 0. Ahora tenemos tres factores iguales a 0, entonces cada uno se iguala a 0. Entonces x menos 2 igual a 0, x más 2 igual a 0 y x al cuadrado más x más 3 igual a 0. En estos dos es un despeje simple. Aquí este negativo 2 pasa al otro lado a sumar. Entonces la primera respuesta quedaría x igual a 2. Aquí pasamos al otro lado, está sumando, pasa a restar. Siguiente respuesta, entonces x igual a menos 2. Y aquí lo que tenemos es una ecuación cuadrática completa, entonces venimos y aplicamos la fórmula cuadrática. Entonces menos b, que sería menos 1, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 3, sobre 2 por 1, que sería 2 por 1. Ahí. Entonces hacemos las operaciones, menos 1 más menos, 1 al cuadrado es 1, menos por más da menos, menos por más da menos. 4 por 1, 4, 4 por 3, 12.
hago la resta, 1 menos 12 es negativo 11. Quiere decir entonces que me queda raíz cuadrada de negativo 11, es la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, ustedes ya saben que raíz de menos 11, como no es exacta, entonces me va a quedar, ni se puede simplificar, entonces va a quedar raíz de 11 y, ¿verdad? Raíz de menos 11 sería raíz de 11 y. Entonces, este raíz de 11 y vengo y lo sustituyo acá. Entonces, hacemos la sustitución. Entonces sería menos 1 más menos raíz de 11i sobre 2. Ahora vamos con la respuesta. La primera respuesta sería usando el signo positivo. Entonces menos 1 más raíz de 11i sobre 2. Entonces hacemos la división. Los dos del numerador entre el denominador. Menos entre más da menos. 1 entre 2, un medio. Más entre más da más. Aquí hay un 1. 1 entre 2 es un medio, raíz de 11 y. Entonces, aquí estaría la primera respuesta de la fórmula cuadrática. Ahora, la siguiente respuesta es usando el signo negativo. Entonces, tenemos menos entre más da, menos 1 entre 2 es un medio, menos entre más da menos, 1 entre 2, un medio, raíz de 11 y. Entonces, las dos respuestas anteriores que teníamos de x igual a menos 2 y x igual a 2, más estas otras dos respuestas, serían las cuatro respuestas, que sería la ecuación de grado 4. Bien, entonces ahí tenemos. En este caso me salieron dos respuestas racionales y dos respuestas que son números complejos. Vamos con el siguiente ejemplo ahora. Ejemplo número 4. 3x a la 3 más 8x a la 2 menos x menos 4 igual a 0. Si ustedes se fijan, el coeficiente principal ya no es 1, sino que es 3. ¿Qué implica eso? Que voy a tener que calcular los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente principal. Entonces, divisores de menos 4 serían más menos 1, más menos 2 y más menos 4. Los divisores de 3, que serían más menos 1 y más menos 3. Y ahora, cada divisor del término independiente se divide entre los divisores del coeficiente principal, o sea, los divisores P sobre Q. Entonces, 1 entre 1, 1. 1 entre 3, un tercio, porque la división no es exacta. Entonces, 1 entre 1, 1. 1 entre 3, un tercio. Ahora vamos con el 2. 2 entre 1, 2. 2 entre 3, 2 tercios. Vamos con el 4. 4 entre 1, 4. Y 4 entre 3, no es exacta la división, entonces 4 tercios. Bien, entonces ahora ya podemos, vamos ahora a probar la división sintética con estos, ¿verdad? Con los divisores, con los cocientes de los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. Con estos vamos a probar. Entonces, comencemos. Entonces, los coeficientes de la ecuación es 1, 8, menos 2 y menos 4. Tendríamos que empezar con 1, de ahí con menos 1, ¿verdad? Entonces, pero para efectos de tiempo, entonces no sale ni con 1 ni con menos 1, ¿verdad? Sale hasta con menos 2 tercios. Quiere decir que van a probar con 1, con menos 1 no va a salir, con un tercio y con menos un tercio tampoco va a salir, con 2 y con menos 2 tampoco va a salir, con 2 tercios positivos tampoco va a salir hasta con menos 2 tercios. Entonces, bajamos el 3, entonces sería 3 por menos 2 tercios, sería negativo 2. 8 menos 2 sería 6. 6 por menos 2 tercios sería 6 entre 3 es a 2. 2 por menos 2 son menos 4. Menos 2 menos 4 es menos 6. Menos por menos da más. 6 por 2 tercios es 4. Menos 4 más 4 es 0. ¿Bien? Entonces formamos los factores. Entonces los factores, porque ahora puedo hacerlo de un solo porque este no es de grado 4, es de grado 3. Entonces al aplicar la primera vez la división sintética, aquí queda grado 2, grado 2, grado 1 y grado 0. Entonces
3x a la 3 más 8x a la 2 menos 2x menos 4 va a ser igual a, primer factor aquí, x más 3, y el segundo factor, ya sabemos que es el resultado de la división, 3x al cuadrado más 6x menos 6. Dos factores iguales a 0, cada factor se iguala a 0, aquí está, x más 3 igual a 0, x más 2 tercios, perdón, igual a 0, y el siguiente factor también se iguala a 0. Un despeje sencillo está negativo, pasa al otro lado con positivo, entonces x igual a menos 2 tercios. Y aquí tenemos ecuación cuadrática completa, fórmula cuadrática, entonces menos b más menos, b al cuadrado menos 4 por a, que es 3, por c, que es menos 6, sobre 2 por menos 3. Hacemos las operaciones, menos 6 más menos, 6 al cuadrado 36, menos por más da menos, menos por menos da más. 4 por 3, 12, 12 por 3, 72, entre 2 por 3, que sería 6. Bien, entonces terminamos de hacer las operaciones, menos 6 más menos, raíz cuadrada de 36 más 72 es 108, sobre 2 por 3, que es 6. Aquí de una vez sola vez, 6. Entonces, raíz de 108, ¿verdad? Simplificado no es una división, no es una raíz exacta, ¿verdad? Pero se puede simplificar. Entonces la simplificación de raíz de 108 es 6 raíz de 3. Entonces esto lo voy a sustituir acá. Entonces me va a quedar, mire, menos 6 más menos raíz de 108 que lo sustituí por 6 raíz de 3 entre 2 por 3 que es 6. Vamos con la primera respuesta usando el signo positivo. Entonces, menos 6 más 6 raíz de 3 sobre 6. Hacemos las divisiones. Entonces, menos entre más da menos, 6 entre 6, 1. Más entre más da más, 6 entre 6, 1. Entonces, 1 raíz de 3. Vamos con la siguiente respuesta usando el signo negativo. Entonces, menos 6 raíz de 3 sobre 6. Entonces, hacemos las divisiones, el numerador entre el denominador. Menos entre más da menos, 6 entre 6, 1. Menos entre más da menos, 6 entre 6, 1, raíz de 3. Entonces, tenemos ahí las dos respuestas de la fórmula cuadrática. Entonces, menos 1 más raíz de 3, menos 1 menos raíz de 3, y la otra respuesta que sería x igual a menos 2 tercios. Tenemos entonces las tres respuestas de la ecuación de grado 3. Bien, entonces ahí tenemos otros dos ejemplos. Voy a hacerles un último video donde voy a hacer también uno de estos, donde se ocupe las divisiones los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente principal. Nada más que no lo voy a hacer de grado 3, sino que lo voy a hacer de grado 4. ¿verdad? Eso se los explico en el siguiente video.